Cómo agregar una pregunta de tipo ensayo. Sean bienvenidos. En esta oportunidad veremos cómo agregar una pregunta de tipo ensayo dentro del banco de preguntas en Moodle. Este tipo de pregunta permite que los estudiantes redacten un texto o adjunten archivos con respecto al planteamiento propuesto. A diferencia de las demás preguntas en Moodle, las preguntas tipo ensayo deben ser calificadas manualmente por el profesor. Para este ejemplo lo haremos de la siguiente manera. 1. En la parte izquierda tenemos los menús de navegación. El segundo se trata de la administración del curso. 2. Nos desplazamos hacia las últimas opciones y seleccionamos Banco de Preguntas. 3. Inmediatamente nos envía a la página de configuración del banco de preguntas y específicamente a la pestaña de preguntas. 4. Dentro de esta pestaña podemos observar distintas opciones. La primera es seleccionar una categoría, que nos muestra en qué categoría se crearán las preguntas. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. Cabe aclarar que el nombre de nuestra categoría puede variar según el nombre corto que hayamos asignado a nuestro curso. 5. La lista desplegable Filtrar por etiquetas no se modificará en este ejemplo. De igual forma, no nos concentraremos en las opciones de búsqueda. 6. Dirigimos el cursor sobre el botón gris Crear una nueva pregunta y hacemos clic en él. 7. Nos aparece el cuadro de diálogo Elija un tipo de pregunta a agregar. De las opciones que nos aparecen, damos clic sobre el tipo de pregunta, tipo ensayo. 8. Una vez seleccionado nuestra pregunta, damos clic sobre el botón azul Agregar. 9. Inmediatamente nos envía a la página de configuración de tipo de pregunta correspondiente. En el campo Nombre de la pregunta, vamos a digitar un nombre descriptivo que no se repita y que sea relacionado con la temática de la pregunta para poder identificarla antes de ser agregada a un cuestionario. Este nombre no es visible por los estudiantes. En este caso colocaremos ensayo-clasificación de los software, haciendo referencia al tipo de pregunta y el tema en relación. 10. En el campo Enunciado de la pregunta, escribiremos el texto de la pregunta que verán los estudiantes en el cuestionario. Siempre recuerde agregar indicaciones de cómo responder esta pregunta. En este caso, se solicita que la respuesta sea digitada en el cuadro de texto. 11. En el campo Puntuación por defecto, colocamos el número máximo de puntos para esta pregunta. Este valor puede ser modificado cuando la pregunta sea añadida al cuestionario. Para este caso, dejaremos el valor por defecto. 12. Los campos Retroalimentación general y ID Number no serán configurados en este ejemplo. 13. Pasamos ahora a la categoría Opciones de respuesta. 14. En el campo Formato de respuesta, podemos escoger la forma en que los estudiantes puedan responder a la pregunta. Moodle permite 5 formatos de respuesta. Editor HTML. Es la caja de texto estándar que permite ingresar y darle formato al texto, entre otras cosas. Editor con selector de archivos. Funciona igual que el editor HTML de la opción anterior, con el agregado que permite adjuntar archivos. Texto sin formato. Permite agregar texto, pero sin las opciones de formato. Texto sin formato. Tipografía monoespaciada. Permite agregar texto con una tipografía en la que los caracteres ocupan exactamente la misma cantidad de espacio horizontal. Sin texto.
se deshabilita el cuadro para agregar texto y solo permite adjuntar archivos. Para nuestro caso, seleccionaremos la opción Editor HTML. 15. En el campo Requerir texto, si damos clic en la lista desplegable y seleccionamos la opción Requerir al estudiante que introduzca texto, obligaremos al estudiante a ingresar texto en la respuesta. Esta configuración no aplica en el formato de la respuesta sin texto. Con la opción El texto es opcional, no será obligatorio que el estudiante ingrese texto en la respuesta. Para nuestro caso, usaremos esta opción. 16. En el campo Tamaño de la caja de entrada, estableceremos la cantidad máxima de líneas que contendrá el cuadro donde el estudiante ingresará el texto de la respuesta. Dejaremos esta opción en 20 líneas. 17. En el campo Permitir archivos adjuntos, podemos habilitar la subida de archivos como parte de la respuesta del estudiante. Si seleccionamos un archivo, notaremos que se habilitan dos campos más. 18. En archivos adjuntos requeridos, podemos establecer la cantidad mínima de archivos que deben ser adjuntados a la respuesta. Para este caso, vamos a solicitar por lo menos un archivo. 19. En el campo Tipo de archivos aceptados, podemos especificar o limitar qué formatos de archivos pueden adjuntar los estudiantes. Damos clic sobre el botón Elegir. 20. Se mostrará un cuadro de diálogo en el que podemos marcar los que sean más apropiados para la pregunta. 21. Para el caso de la pregunta que estamos creando, no será necesario que los estudiantes adjunten archivos, por lo que cambiaremos el valor del campo Permitir archivos adjuntos a No. Notaremos que los campos involucrados se deshabilitan. 22. En la siguiente categoría, en el campo Plantilla de respuesta, podemos agregar comentarios u orientaciones para los alumnos sobre cómo deben responder la pregunta. 23. El campo Información para evaluadores permite compartir criterios de evaluación. 24. La categoría Marcas no será explicada en este ejemplo. 25. Para finalizar, damos clic en Guardar cambios. 26. Notaremos que nuestra pregunta ha sido agregada al banco de preguntas. Para realizar una prueba de la pregunta, damos clic en la opción Vista previa. 27. Se mostrará una pantalla con la pregunta. En el cuadro de texto digitamos la respuesta. «28». Luego damos clic en Enviar y terminar. 29. Podemos notar que la respuesta ha sido enviada correctamente, es decir, la pregunta está funcionando bien. 30. Recordemos que las preguntas tipo ensayo deben ser calificadas manualmente. Para esto, cuando los estudiantes hayan terminado un cuestionario que contenga preguntas de este tipo, buscamos la actividad e ingresamos a ella. Luego, damos clic en el texto azul con el número de intentos realizados. «31». Se mostrará la pantalla de calificaciones del cuestionario. Nos desplazamos hacia abajo hasta llegar al listado de los estudiantes. 32.
Notaremos que en el intento del estudiante existen preguntas que contienen el texto "requiere calificación", indicando que es una pregunta que debe ser calificada manualmente. Damos clic sobre la opción. 33. Se abrirá una nueva ventana. En ella nos desplazamos hacia abajo hasta llegar a la opción "escribir comentario o corregir calificación" y damos clic. 34. Se abrirá una ventana similar, pero al desplazarnos hacia abajo, notaremos que ahora aparece un cuadro en blanco, donde podemos ingresar la nota para la respuesta del estudiante. Tomar en cuenta que, si la respuesta está totalmente correcta, la puntuación máxima configurada para este caso es de 1. 35. Si intentamos asignar una puntuación mayor a 1, no se permitirá guardar y se mostrará un mensaje indicando que el valor ingresado está fuera de rango. "36. Colocamos una puntuación de 1 y para finalizar damos clic en el botón azul "Guardar". 37. Para revisar si la nota fue asignada correctamente, cerramos la ventana de la pregunta que se abrió previamente, desplazándonos hacia abajo y dando clic en el botón "Cerrar esta ventana". 38. Luego, en la pantalla de calificaciones del cuestionario, recargamos la página dando clic en el botón de una flecha circular en la parte superior del navegador. 39. Notaremos que ahora la pregunta de tipo ensayo tiene asignada una nota, ya que fue calificada manualmente. Con esto, hemos visto cómo agregar y asignar puntaje a una pregunta de tipo ensayo dentro del banco de preguntas en Moodle. ¡Hasta la próxima!